archivada la ley de inversiones en la Asamblea, el Ejecutivo denuncia que lo intentaron chantajear y anuncia también una consulta popular que su nuevo ministro de Gobierno ha señalado quiere que sea este mismo año, antes de las seccionales de febrero del 2023. Por un lado se quiere ir a las urnas y por otro se mantienen los intentos de diálogo con el Legislativo. Más adelante analizaremos esto con Francisco Huerta Montalvo, analista político, subdirector de Diario Expreso. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Pachacutic decidió separar de su bancada a 6 asambleístas, los autodenominados rebeldes, y los motivos por desacato, dijeron, a las resoluciones de Pachacutic. Son estos asambleístas los que se han mostrado también cercanos al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y por eso era de esperarse la reacción y la respuesta de la CONAIE rechazando esta expulsión. Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacutic y expresidente de la CONAIE, también nos acompaña. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Buenos días también. La CONAIE le está pidiendo convocar a un consejo ampliado para resolver este tema, y los asambleístas separados ya dijeron que no es así nomás, que los pueden expulsar, que ellos no han sido notificados con el expediente disciplinario. ¿Hay algo más por revisar? A ver, primeramente hay una mala interpretación de la decisión que se tomó dentro del Comité Ejecutivo. Antes de dar esta decisión, nosotros habíamos tenido un consejo político ampliado en la cual participaron todas las organizaciones, en la cual sale una resolución de mantener la unidad del movimiento, de proteger los logros alcanzados en la Asamblea Nacional, pero resulta que al día siguiente los compañeros a quienes hemos emitido la investigación dentro del Consejo de Comité de Ética y Disciplina han manifestado que ellos no van a cumplir esa resolución. Cuando hay una resolución de un movimiento político como es el Consejo Político Ampliado, es una resolución de inmediata cumplimiento y de vinculación directa para todos los asambleístas, porque es una participación de todas las provincias, de todos quienes hacemos el Comité Ejecutivo. Por lo tanto, por incumplimiento de esa decisión, se manda a investigar al Tribunal de Ética y Disciplina. Eso significa que va a haber un debido proceso para su defensa, y en el momento dado se dará la explicación y la sentencia lo hará el Comité de Ética y Disciplina. Ahora, Pachacutic, si esto avanza, se quedaría con menos asambleístas de los que ha llegado, perdería una vocalía en el CAL que actualmente le corresponde a Darwin Pereira. ¿No les preocupa porque actualmente ya no estaban contando entonces con ellos y con estas últimas resoluciones a las que no se acogían, que usted ahora nos indica? ¿Esos votos ya se estaban yendo o se van a ir a UNES, y eso es lo que ustedes creen que iba a pasar? A ver, los 6 asambleístas tienen vínculos directos con una agenda que no es del movimiento Pachacutic, la agenda legislativa que nosotros tenemos, sino más bien han tratado de ser enfáticamente los principales desestabilizadores de la Asamblea Nacional en configuración, en una alianza UNES y Partido Social Cristiano. Por lo tanto, si ya no están en una agenda del movimiento Pachacutic, pues vamos a dejar en la libertad a que ellos tengan que hacer sus agendas personales con UNES y Social Cristianos. La única figura que ellos quieren hacer en conjunto con estos dos bancadas que las respetamos es sacar a la presidencia de la Asamblea, desestabilizar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, ya hay decisiones de que si nosotros estamos estudiando la retirada de nuestro presidente de la Asamblea, igual del CAL, algunos compañeros que están allí, de las comisiones que somos parte, nosotros vamos a definir en un momento dado esa retirada, pero instamos a los dos partidos que han llamado a ser parte de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, que asuman esa responsabilidad a la Asamblea, de ser presidentes de la Asamblea, parte del CAL y las comisiones, pero eso sí,
rechazamos todo acto de desestabilizar a la Asamblea Nacional, porque después de esto viene la desestabilización de la democracia en el país. PSC y UNES y los rebeldes querían autoconvocarse hoy para lograr que se conforme la comisión que evalúe a estas autoridades de la Asamblea y, de ser el caso, destituirlas. No consiguieron las 92 firmas. La presidenta Yori ha dicho que mañana dará paso a esa moción de crear la comisión. ¿Y es lo que les queda entonces? Stephanie, hace días atrás en una entrevista yo manifesté que nosotros necesitamos esa comisión de fiscalización, pero no tal como ellos lo plantean, porque ya tienen un equipo de quienes harían esa fiscalización. Aquí, para transparentar las cosas, tenemos que ser parte de esa comisión de fiscalización todas las bancadas que conformamos el legislativo o los bloques que conformamos el legislativo, porque si no va a ser parcializado una fiscalización. Allí primará la transparencia y estamos viendo nosotros si hay un informe real, un informe que vincule al no cumplimiento de las reglas de la Asamblea, de la presidenta, del CAL, de las comisiones, dar nosotros la retirada y igual instar a ellos que asuman esa responsabilidad. Ahora, ¿a qué se refiere usted cuando dice, ok, nos retiramos, pero que asuman ellos, se refiere usted a UNES y PSC, que asuman ellos la responsabilidad? Porque lo que está por verse ahora en la Asamblea, con los votos que ya se van viendo, es en cuánto tiempo es que se va a conformar esa comisión, porque la decisión ya parecería estar tomada. ¿En cuánto tiempo lograrían cambiar a las autoridades en el caso de que haya los votos para que avance esa comisión y según el resultado de la investigación? Pero ¿qué es lo que les preocupa de ese cambio de autoridades para que usted diga que asuman esa responsabilidad? Estamos preocupados porque están determinando a los mismos de Pachacutic, o sea, a los rebeldes de Pachacutic, para que asuman la responsabilidad de la presidencia de la Asamblea Nacional, a la cual nosotros no vamos a aceptar, porque si ya hemos estado en la Asamblea Nacional y hay cuestionamiento en el incumplimiento de la regla de la Asamblea, pues entonces le damos paso a que ellos den esa responsabilidad de asumir. Y además, nosotros hemos dicho de que esa comisión de fiscalización tiene que ser tan transparente que diga los procedimientos que no cumplió la presidenta, el CAL y las comisiones que están dentro de la Asamblea. Los rebeldes les han dicho a ustedes, en cambio, que lo que les preocupa es querer mantener el puesto de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y estar en más cercanías con el gobierno. ¿Qué les preocupa en cambio de eso? Vea, nosotros hemos cumplido una agenda legislativa que viene de la Asamblea Nacional y ahora con más trabajos que tenemos, propuestas de las organizaciones. Nosotros hemos dicho desde el inicio de que nosotros no tenemos una componenda porque la presidencia de la Asamblea obedece a una realidad nacional que se dio en ese momento después de las elecciones, a la cual yo fui partícipe y cabildeé con todas las organizaciones políticas para llevar la presidencia de la Asamblea. Pero eso sí, aquí si hay un incumplimiento, nosotros no vamos a nuevamente asumir la Asamblea, el bloque o la bancada de Pachacutic no va a asumir la Asamblea. Que tengan claro eso los rebeldes y que tengan claro los UNES y los partidos social cristianos que nosotros, tal como ellos están planteando que uno de los rebeldes asuma la Asamblea Nacional, no. Aquí nosotros nos retiramos y trabajamos como lo hemos estado haciendo, con las propuestas de la ciudadanía a la Asamblea Nacional. Pero con toda tranquilidad cumpliremos ese rol. Usted había dicho que si destituyen o si remueven a la presidenta de la Asamblea Nacional, la bancada del movimiento Pachacutic iba a fortalecer una tercera vía. Es decir, ningún asambleísta del movimiento podría ocupar cargo alguno, han dicho, dentro de la Asamblea. Pero ¿qué más implicaría esta tercera vía que están revisando? Implicaría nuestro proceso, tal como lo hemos venido haciendo, llevar una agenda ciudadanizada con las propuestas de los ciudadanos, de las organizaciones, y plantear en la Asamblea lo que siempre ha sido nuestro proceso de lucha y la cual hemos estado haciendo en estos días de estar en la Asamblea. Por ejemplo, las amnistías, ley de derechos colectivos, ley de agua, ley de recursos naturales, todo ello era planteando cómo lo hemos estado haciendo desde la bancada del movimiento Pachacutic. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con los asambleístas denunciados por el presidente de estar pidiendo favores
favores a cambio de votos, que los investiguen, han dicho ok, pero mientras tanto, porque la CONAIE les pide que resuelvan principalizar a los alternos, lo dijeron en su comunicado también. Vea, tal como ellos pidieron un debido proceso, hemos mandado ya la decisión a las provincias, a los tribunales de ética y disciplina de cada provincia, que en sus provincias definan el destino de acuerdo a la investigación y de acuerdo a los procedimientos legales a cada asambleísta. Eso sí, la coordinación y el Comité Ejecutivo Nacional no va a tapar ningún acto de corrupción de ningún asambleísta. Después del debido proceso nos darán el conocimiento a nosotros y nosotros cogeremos esas decisiones de las provincias que ya hemos instado. Ya desde al día siguiente de lo que tuvimos la noticia, hemos mandado ya las cartas a las provincias. Esto que están viviendo ahora, me refiero a lo que está ocurriendo también con las diferencias con la CONAIE, es un traspié entre Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, con la CONAIE, o una ruptura ya con los líderes de la CONAIE, que es lo que ya se venía viendo. No, nosotros tenemos un trabajo a nivel territorial. Hoy mismo estamos ligando a la agenda territorial de elecciones, en la cual nuestro vínculo es netamente organizaciones de base. Igual tenemos un canal de diálogo con la CONAIE, con las organizaciones regionales, que permite ir avanzando y dialogando. Si hay discrepancias, ir arreglando en el camino cualquier proceso que tengamos no concordancias. Pero creemos, y yo soy optimista, de que en muy pocos días, en el futuro, vamos a tener una agenda común y que se termine estas discrepancias que tenemos. Las discrepancias, entonces, lo que usted me dice es que con las bases están avanzando, con la Confederación, pero con los líderes y con ISA las diferencias son públicas. Sí, son públicas, y tenemos discrepancias con Leonidas como presidente de la CONAIE. De ahí, en el territorio avanzamos bastante en la agenda de nuestro trabajo para construir nuestra participación en el 2023. Marlon Santi, el coordinador nacional de Pachacútica, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable de su parte. Vamos a una pausa con ustedes y cuando regresemos, el gobierno anuncia que va a una consulta popular mientras intenta nuevos espacios de diálogo en la Asamblea para la aprobación de leyes que viabilicen sus ofertas de campaña. Volvemos con Francisco.